Christian Center. My name is Hadley, and this is my friend Blaine. What's up? What's up? As you guys know, we are going through a series called Sun Stand Still. So if you guys have some hairy, audacious prayers that you want to share with us, or that you guys have had some awesome, God answered prayer moments, let us know at steamboat.church/prayer. Yes. And I just want to let you know about something new that we're starting here this month called SCC Vision Moments, which is going to be an inspirational video cast from SCC staff and leadership here. And it will be airing twice a week starting on September 21st. That is so cool. So tell me, Blaine, I don't have kids, but could I listen to the car with my kids? Oh, sure. Absolutely. Awesome. What about when I'm cooking? I guess. Cooking would be good. All right, what about boating? Probably, it's kind of cold for that, Hadley. Don't do it boating. You might freeze. But yeah, they're just quick little moments that you can watch or listen to wherever you are, if you're driving, whatever it is. So go ahead and subscribe to that on our iTunes or Spotify account, and to stay up to date with us as we put these out in the next couple weeks. I'm for sure going to be listening to them. Well, thank you guys for joining us for week 2 of Sun Stand Still. I won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the water for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. The cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night is the guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
torn apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the head. You marched me out of freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my Egypt. You took me by the head. You marched me out of freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. Bienvenidos a todos. Estamos en la semana 2 de esta serie que empezamos la semana pasada. Sun Stands Still. Y tengo la esperanza de que lo hayan podido ver, de que hayan sido bendecidos y que hayan sido retados. La semana pasada hablamos acerca de un Dios que no se deja intimidar por nuestras peticiones, por nuestras locas oraciones. De hecho, yo creo que él a veces se siente insultado porque no le pedimos que haga cosas de la naturaleza de quien realmente es. Y una y otra vez vemos esto en la Biblia. Vemos que cuando las personas tenían una necesidad que era demasiado grande para ellos, y te invito a que empieces a orar tus propias oraciones, de que el sol se detiene como lo hizo Josué en su capítulo 10. Porque Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar en nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra salud, en nuestro ministerio, en nuestra comunidad. De hecho, hablando de la comunidad, quiero recordarte que todos los martes por la noche de septiembre tenemos programado un tiempo de oración y oración. Hemos estado orando y alabando, y hemos estado orando para que Dios use la pandemia para abrir los ojos de la comunidad y ver que hay una esperanza en Jesús. Hemos estado orando para que nuestros maestros, estudiantes y escuelas estén protegidas de la propagación del virus. También hemos orado para que los nuevos casos de COVID en el condado caigan en la categoría baja o sean eliminados. Porque hubo un informe fascinante a fines de la semana pasada que decía que hubo 0 casos nuevos en el condado. Eso es increíble. Y esto es nuestro Dios. Te lo digo. Dios nos ha dado la cura para el COVID.
Y la receta es fácil. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, escucharé sus oraciones y sanaré su tierra. Solo necesitamos ser valientes y ser lo suficientemente valientes para pedírselo. Entonces te invitamos a que se una con nosotros estos martes por la noche. Te invito a que te unas a nosotros los martes. Y esta semana quiero ayudarlo con algunas de las cosas de ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? Que a menudo surgen cuando empezamos a orar de esta manera. Desearía que siempre fuera así, de simple. Oras al sol y le dices quédate quieto y sucede un milagro. Te vas a casa y nunca más tendrás un problema. Por ejemplo, tu hija adolescente nunca pondrá sus ojos en blanco cuando le dices, hey, lava los platos. Siempre estará llena de el propósito piadoso y su rostro brillará como las huestes angelicales del cielo. Y va y lo hace. Pero ¿qué haces cuando le pides al sol que se detenga, pero el cielo parece quedarse igual? ¿Qué haces cuando le pides a Dios al sol que se detenga, pero el cielo parece oscurecerse? ¿Qué haces cuando le pides a Dios que sane tu matrimonio, pero tu cónyuge se enfría más? ¿Qué haces cuando le pides a Dios que Él sane el cáncer, pero el informe del doctor se vuelve más sombrío? ¿Qué haces entonces? Bueno, hoy quiero mostrarles una historia del Nuevo Testamento que demuestra una situación así, donde alguien le pidió a Jesús que hiciera algo grande. Y justo cuando el sol comenzó a detenerse, justo cuando la oración estaba a punto de ser respondida, todo se vino abajo y las cosas empeoraron rápidamente. ¿Qué harías? ¿Qué harías si esto pasa? Bueno, voy a leer una historia de Marcos 5:35, pero antes de leer quiero resumir los 14 versículos que suceden justo antes del versículo 35, para darte un contexto. Entonces, básicamente un hombre llamado Jairo tiene una hija de 12 años que estaba muy enferma. Jairo era un líder poderoso de la sinagoga, pero pues claramente no tenía el poder para sanarla. Entonces, por desesperación, viene a Jesús, se humilla y dice: Jesús, mi hija está muriendo. Por favor, ¿puedes venir, poner tus manos sobre ellas para que ella viva? Eso representa la mayor necesidad que puede tener un ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos de 15 y de 9 años. Y no puedo imaginar a mi hija de 9 años enferma hasta el punto de morir. El miedo, el pavor, la preocupación sería abrumadora. La situación de este hombre es simbólica y simboliza la mayor necesidad que cualquiera de nosotros podía necesitar. Pero me encanta cómo la Biblia habla de las situaciones más difíciles. Y no hay nada que tú y yo atravesemos sin que la palabra de Dios lo diga. Entonces Jesús acepta ir a la casa de este hombre. Y es una buena señal de que la oración imposible de este hombre va a ser respondida, ¿cierto? Y en la misma manera, quizás escuchaste el mensaje de la semana pasada y te animaron. Tienes tus esperanzas y estás como, oh, hombre, Dios puede hacer cualquier cosa.
Es una sensación increíble estar inspirado, tener la esperanza de un milagro, de que un milagro viene en camino. Pero, ¿qué haces cuando hay un retraso? Cuando no sucede, cuando parece que no va a pasar. Y esto fue lo que le pasó a Jairo, porque su pequeña hija estaba muriendo. Y Jesús le dijo, yo iré y la sanaré. Pero de camino a su casa, de repente alguien se mete en la fila. Y Mark dice que una mujer que tenía su propia situación imposible se acerca y toca a Jesús. Esta mujer, dice la Biblia, ha estado sangrando por 12 largos años. Y nada, oígalo bien, podía curarla. Pero cuando ella vio a Jesús, cuando vio a Jairo y la multitud caminando, pensó para sí misma y dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de la prenda de Jesús, tal vez podría ser sanada. Entonces, en esa desesperación, ella se acerca y mira que estaba sanada. Todo el séquito se detiene por completo. Desde el punto de vista de Jairo, hay una conversación insoportablemente larga sobre quién tocó a Jesús. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Y volteó a mirar a Pedro y le dijo, Pedro dice, no sé, hay una gran multitud, pudo haber sido cualquiera. Y Jesús dijo, no, hay alguien que se acercó y me tocó con fe, porque sentí que el poder salió de mi cuerpo. Y él dijo, ¿quién lo hizo? Y finalmente, después de unos minutos de este ida y vuelta de la conversación, la mujer confiesa que lo toca. Y este fue un gran problema. No era que una mujer tocara a un hombre, especialmente si estaba sangrando. Pero aparentemente nada de eso impidió que Jesús las sanara de una pesadilla, de una década. Y en el verso 34 Jesús dice, hija, tu fe te ha sanado. Y esta es una historia asombrosa, genial. Pero mientras tanto, la niña de Jairo estaba empeorando en su casa. Y ahí es donde quiero que vayamos. En Marcos 5:35 dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, vinieron unos hombres de la casa de Jairo. Y básicamente le dijeron una noticia no buena. Jairo, tu hija está muerta. Yo creo que nadie quiere escuchar estas palabras. Quiero que trates de ponerte en su lugar, en sus zapatos. Jesús acababa de acordar que ibas a detener el sol para su situación, sobre su situación. Y tú creías que eso es todo, que tu gran oración, tu gran necesidad está a punto de ser solucionada, de ser respondida. Todo está a punto de mejorar y luego, ¡boom!, llegan las malas noticias. ¿Te ha pasado alguna vez? Parecía que todo se estaba juntando para ti y entonces, ¡bam!, alguien obviamente que es más importante para Dios que tú se interpone frente a ti y Dios lo bendice en lugar que a ti. Pero no solo eso, las cosas han ido de mal en peor. Tu hija estaba enferma, pero ahora está muerta. Antes ella necesitaba una curación y ahora ella necesita una resurrección. Y ahí es donde está Jairo. De hecho, al final del versículo 35 sus amigos hacen un comentario interesante, como, ¿por qué molestar más al maestro?
¿Por qué molestarlo? ¿Por qué molestarlo con tus problemas? Es una gran pregunta. Me pregunto si es ahí donde algunos de ustedes podrían estar hoy. Tal vez le pedimos a Dios que hiciera algo bastante grande en nuestras vidas y creíste que Él podía hacerlo. Te emocionaste. Pero de repente el fondo se cayó y tu milagro desapareció. Piensas, ¿por qué me molesto en orar a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué oro a Dios? Y notarás que las personas que le dijeron esto a Jairo eran su gente. Eran de dentro de su propia casa. Era gente que vivía en su propia casa. Y esto es una buena ilustración de que a veces nuestras mayores dudas las enfrentarás en la vida. Probablemente no serán del exterior, probablemente vendrán del interior, dentro de ti mismo. Esa es la paradoja de caminar en la fe. Porque tú quieres creerle a Dios que Él va a hacer grandes cosas para ti. Quieres creer que todas las cosas son posibles. Pero tu enemigo siempre está en tu oído, susurrando y dice, ¿por qué molestarse? Intentaste dejar ese hábito antes. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué molestarse en intentar que tu esposa te ame de nuevo? Cada vez que intentas recuperarla, el tiro te sale por la culata. ¿Por qué molestarse en pedirle a Dios que sane tu matrimonio? ¿Por qué molestarse en diezmar? Cada vez que piensa en diezmar, algo se rompe o llega una nueva factura. ¿Por qué molestarse en confiar en Dios, en que Él proveerá para nosotros? Pero la verdad me encanta lo que Marcos dice a continuación. Esto me bendice mucho y tal vez sea porque soy pastor y tengo gente a la que le encanta quejarse. Este se ha convertido en uno de mis versículos favoritos de la Biblia y puede parecerle extraño, pero cuando leí el versículo 36, quiero que comprenda por qué. Marcos 5:36 dice, pero ignorando lo que dijeron, ¿no te encanta eso? Pero ignorando lo que dijeron, me encanta, en serio me encanta. Y si tú y yo vamos a caminar en fe y hacer grandes cosas para Dios, tienes que aprender ese versículo y memorizarlo, porque habrá momentos en los que tendrás que ignorar no solo las voces que están alrededor, sino también las voces que están dentro de nosotros. Esas voces que nos dicen, no es posible, no lo puedes hacer. Y cada vez, de hecho, algo grandioso por Dios. Había alguien diciéndome, ¿por qué no funcionaría? Y la mayor parte del tiempo fui yo mismo. Tenemos que aprender a desconectarnos de la duda y subir la fe. Y tenemos que apagar la duda y aumentar la fe. Bajar el volumen a la duda y aumentar el volumen de la fe. Esta vida de fe requiere una escucha selectiva. Y hay que aprender a quién escuchar y a quién no. Mira a Jesús. Escucha que la niña está muerta y sin inmutarse, ignora totalmente lo que dijeron. Y se vuelve hacia Jairo y le dice, no tengas miedo, solo cree. No te asustes, solo cree. Increíble.
Imagina que tú eres Jairo. En un lado tienes tus sirvientes diciendo, ¿por qué molestarse? Y esto no va a funcionar. Y en el otro lado tienes a Jesús diciendo, solo cree, solo confía en mí. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? Te lo digo, ahí mismo, esa es a menudo la línea divisoria entre quienes ven lo imposible y quienes no lo ven. Lo más inteligente que hizo Jairo fue escuchar a Jesús e ignorar las otras voces. Nunca dudó y solamente escuchó a Jesús. Y no es fácil, no es siempre fácil, porque todo su interior le decía, tu hija está muerta. Pero había una porción de fe que le decía, ¿sabes? Confía en él. Yo necesito ver a dónde va esto, a dónde vamos. Capítulo 37 dice, Jesús no permitió que nadie lo siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan. Es interesante porque se separó de la multitud. ¿Y por qué sería eso? Porque si quieres ver grandes cosas, no puedes dejar que todos sean una voz en tu vida. Ese puede ser el problema para algunos de ustedes. Algunos de ustedes están escuchando familiares tontos sobre cómo deben manejar las cosas en su vida, que ellos nunca manejaron ellos mismos. Y te están diciendo cómo administrar tu matrimonio, cómo criar a tus hijos, cómo administrar tu dinero, o cuando tu matrimonio, tu familia, tus finanzas están mal. Tenemos que aprender a escuchar las voces correctas, porque hay voces que nos gritan desde todas las direcciones. Y es por eso que a veces vamos a la iglesia virtual todos los domingos y escuchamos estos mensajes. Y a veces escuchamos a todos menos a Dios. Es importante que escuchemos las voces correctas, porque todas las voces van a venir de todas las direcciones. Y mira el verso 38, lo que dice. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús vio una conmoción de gente llorando y lamentándose en voz alta. Y Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿por qué están haciendo un alboroto, tanto alboroto y llorando? Y ellos estaban como, Jesús, a ver, porque una niña de 12 años murió. Pero en el versículo 39 Jesús dijo, ella solo está durmiendo, solo duerme. Yo leí eso y veía otros capítulos donde Jesús usó esa palabra, dormir, cuando la gente estaba durmiendo. Porque es la forma más amable para decir que había muerto. Pero ahora me doy cuenta que es porque Jesús no ve nuestros problemas, no ve la muerte como tú y yo la vemos. Y yo creo que todos nuestros problemas, pruebas y derrotas, Él la ve de una forma totalmente diferente de como nosotros lo vemos. Y cuando me convertí en un seguidor de Cristo por primera vez, tuve un mentor, Howard Wilson. Él tenía 80 años, lo conocí en la iglesia. Rápidamente nos hicimos amigos. Aprendí mucho de él. Hablamos de historia. Me enseñó muchas cosas, me enseñó a invertir. Me enseñó cómo un hombre
debe hablar a su esposa, amar a su esposa. Él me enseñó a ver las cosas de manera diferente. Recuerdo que cada vez que le preguntaba, ¿cómo estás? Siempre decía, soy perfecto, pero estoy mejorando. Y pensé que era genial y comencé a decirlo yo mismo. Después de que pasaron algunos años, su salud comenzó a fallar. Tenía un tumor y tenía que luchar por la vida. Y recuerdo que fui a su casa un día. Estaba claro que estaba muy enfermo. Su cuerpo estaba pálido por el cáncer. Ya mi corazón estaba roto y de repente el teléfono sonó y él respondió. Y la persona que estaba en el otro lado de la línea seguramente le preguntó, ¿cómo estás? Y Howard dijo, estoy muy bien, pero estoy mejorando. Y eso me impactó. Cuando subí a mi auto para regresar a casa, tuve una pequeña conversación con Dios. Y dije, Dios, Howard miente. Está mintiendo, porque no está bien. Y ciertamente no está mejorando. Él está empeorando, él está enfermo. Su cuerpo es amarillo y morirá pronto. ¿No deberías decirle que deje de decir eso? Y Dios dijo, no. Yo dije, ¿por qué no? Y Dios dijo, porque Él no ve su vida solo a través de sus circunstancias. Él no está viendo a través de sus circunstancias. Si estaba haciendo eso, tienes razón. Si Él lo hace así, a través de las circunstancias, tienes razón. No está mejorando y va a morir. Pero si pudieras ver su vida a través de su fe, las cosas van a mejorar mucho más para Él. Este no es el fin, es el comienzo. Howard Wilson está a punto de entrar a la eternidad en el paraíso. Está a punto de experimentar la perfección de una manera que ni siquiera él podría imaginar. Y mi punto es, Dios no ve nuestros problemas de la forma en que nosotros los vemos. Nuestras circunstancias no tienen que ser perfectas para que nuestra fe sea perfecta. En otras palabras, tu hija de 12 años puede estar muerta en tu casa, pero si Jesús dice, no dejes de creerme, sigue creyéndome, bueno, lo mejor es que sigas avanzando en la fe. Y me encanta cómo termina esta historia. Y Jesús hace una audaz declaración. Ella no está muerta, está durmiendo. Y en el verso 40 dice que la gente de la casa se rieron. Al igual que Abraham y Sara se rieron en voz alta cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo a los 100 años. Toda la gente se rió de Jesús. Mira lo que Dios les dijo que iban mira lo que hizo Jesús con ellos. Pero los sacó a todos, los sacó a todos. Y eso es lo que quiero que hagas con las dudas que tienes en tu mente hoy, en tu corazón. Apágalos. Todas las razones que te da el enemigo porque las cosas nunca cambiarán, porque tu familia, tu salud, tus finanzas nunca serán restauradas. Tú necesitas apagarlas. Apágalas. Verso 40 dice, pero los echó a todos
y se llevó al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entraron donde estaba la niña. Tomándola de la mano le dijo, Talita Komae, que significa pequeña niña, te digo, levántate. Inmediatamente la niña se puso de pie y caminó. Y se sintieron abrumados por el asombro. Y en otras palabras, el sol se detuvo ese día. Y yo sé que el enemigo les está diciendo a algunos de ustedes, ¿por qué molestarse? ¿Por qué molestarse en orar y en creer por un milagro tan grande y loco? ¿Por qué molestar y orar? Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que podrían haber dicho, ¿por qué molestarse? Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Por ejemplo, mira, Abraham podría haber dicho, ¿por qué molestarse? Tengo 100 años y Dios quiere que ponga un poco de Marvin Gaye en la radio y persiga a mi esposa de 100 años por la casa para que pueda concebir. ¿Por qué molestarse? Pero la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y el mundo nunca fue el mismo. José pudo haber dicho, ¿por qué molestarse? Pasó 13 años en prisión por un crimen que no cometió. Pero José creyó en Dios. Creyó que Dios le había prometido que un día salvaría a su familia y de pronto a su nación. Moisés pudo haber dicho, ¿por qué molestarse? Era un estudioso tartamudo. Era inseguro. Pero Moisés creía que Dios lo acompañaría mientras guiaba a su nación a través del Mar Rojo, fuera de la esclavitud, a su tierra prometida. Moisés también le creyó a Dios. Y Jesús podría haber dicho, ¿por qué molestarse? Cuando fue colgado en la cruz por muchas personas a las que vino a salvar. Pero Jesús le creyó a Dios que Dios lo resucitaría al tercer día y salvó al mundo. Amigos míos, tenemos un Dios que nos dice en nuestros días más oscuros, no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree. Desconectemos nuestras dudas, aumentemos nuestra fe en un Dios que aún puede hacer que el sol se detenga en nuestras vidas. Oremos. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que está escuchando este mensaje y te pido por sus vidas, Señor. Y que cuando esa voz venga a nosotros, Señor, que nos diga, ¿por qué molestarse una y otra vez? Yo quiero decirte, Señor, que nos ayudes a sintonizar tu voz y a escuchar tu voz cuando nos dice, solo cree, solo cree. Y Señor, te damos gracias por los milagros de nuestras vidas que veremos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú vas a eliminar el COVID-19 de nuestro condado, de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y creemos, Señor, que tú vas a proteger a nuestros hijos, a nuestros maestros, cuando regresen al colegio, a la escuela. Señor, oramos para que tú, Señor, le des la sabiduría a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, para que nos permitan, Señor, seguir haciendo tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y te rogamos para que los bendigas, les des tu sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor,
por todos los creyentes que creemos en ti, que hemos puesto la confianza en ti, Señor. Levantamos los negocios y los negocios de la gente, Señor, de la gente de nuestra comunidad, Señor, porque tú los bendices inmensamente, Señor. Hemos escuchado testimonios, Señor, que gente dice que sus negocios han sido mejor aún en esta pandemia que antes, y es porque tu bendición está con nosotros, Señor, porque tú no nos dejas avergonzados, Padre Celestial. Yo creo, Señor, que tú ayudas a nuestra comunidad y nos bendices, Señor. Tú eres un Dios poderoso, un Dios milagroso, Señor, un Dios de milagros. Y rogamos, Señor, para que el sol se detenga sobre nuestro pueblo, sobre nuestra ciudad. Y en el nombre de Jesús te oramos, te agradecemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And 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 that is who you Thank you for tuning in this week, and I hope that message encouraged you, but also challenged you. This week, I want to remind you, 5:30 Tuesday night, we are getting together for some worship, praise, and prayer. We are standing in the gap and believing God to do great things in our community. And so meet me there, 5:30. We get together, we sing a few songs, lift God's name on high, build up our faith, encourage that, and then we break up and we sit at tables and we pray for 5 very specific things that we're asking God to do in our community. Things that if they actually happen, people would have to go, oh my gosh,
maybe there is a God in heaven who answers prayer. And so I ask you, come on out, 5:30, register, go to steamboat.church/It's Not About Us, and let us know that you're coming. I hope you can make it. I love you guys. Appreciate you. Have a great weekend.